¿Cómo dice la hinchada que le va la vida? Bien, vamos a ver pie. Dentro de miología de miembro inferior nos toca pie. A ver qué pasa con esto. El pie no es difícil, tiene fama de ser complicado, pero no es difícil. Es como yo, me hacen fama de jodido, pero no es así. Manga de guachos. Así que vamos a tratar de encarar pie de la forma más tranquila posible, lo más organizado posible y hacerlo bien práctico, de manera tal que se pueda aprender. No quiero enloquecerlos con 70 millones de cosas, un solo video y enloquecerlos, no. Hacerlo despacio, por partes, y que la información entre como debe hacerlo. Acuérdense que para estudiar tenemos siempre que hacer un cuadro, un dibujo, y así la información se guarda en forma ordenada y prolija. Se fija mejor y cuando uno la quiere recuperar, en la fase de recuperación de la información, al tenerla guardada ordenadamente, la puede recuperar ordenadamente. Entonces, este primer video va a ser solamente para presentarles cuáles son los músculos del pie. En el que sigue vamos a ver cómo se insertan y para dónde van, cómo se distribuyen. ¿Estamos? Bien. Van a ver que no es muy complicado. Los músculos del pie se dividen como los de la mano en extrínsecos e intrínsecos. ¿Qué significa esto? Los extrínsecos son aquellos que tienen una inserción proximal en un segmento que no es el pie, o sea, en la pierna. Los extrínsecos tienen una inserción en la pierna y otra sí, la distal, en el pie. Son la mayoría de los músculos de la pierna. A ver, grupo anterior, grupo externo y grupo posterior. Sacando el popliteo, todos los músculos de la pierna terminan en el pie. O sea que son todos músculos extrínsecos del pie. ¿Entendido? Bien. Y después tenemos un grupo de músculos que empiezan y terminan en el pie, que son los denominados músculos intrínsecos. Los músculos intrínsecos del pie los dividimos en dorsales y plantares. Dorsales son solamente uno, es solamente uno, el músculo pedio. Y los plantares los dividimos en tres celdas. Una que va a estar en contacto con el dedo grueso, que es la celda interna, donde vamos a encontrar tres músculos, que son el aproximador del primer dedo, el flexor corto, también del primer dedo, y el separador del primer dedo. La mnemotecnia es AFLES. Entonces, la celda interna, la del dedo grueso o hallux, está formada por tres músculos, donde el más superficial es este, que está primero, el aproximador. Y la mnemotecnia es AFLES. En el medio tenemos la celda media, donde vamos a encontrar como músculos intrínsecos el flexor corto plantar, el accesorio del flexor común de los dedos, los lumbricales, que en realidad no serían músculos, los lumbricales son músculos accesorios del flexor común de los dedos, ¿sí? Pero los incluimos como dentro de los músculos intrínsecos del pie. Y después tenemos los... me faltaron los interóseos. Ahí están, los interóseos. Se me alternó el orden de la animación. Puta madre. Y los interóseos. La mnemotecnia es FALI. Flexor cortoplantar, accesorio del flexor común de los dedos, lumbricales e interóseos. En ese orden de superficie a profundo. O sea que lo más superficial que tengo en la celda media es el flexor corto plantar. Y lo más profundo, los interóseos. Y nos queda la celda que va para el dedo chiquito, que es la celda externa, donde tenemos tres músculos. El separador corto, o el separador, porque no hay un separador largo como en la mano, el separador del quinto dedo, o dedo chiquito, el oponente y el flexor corto. En realidad es flexor, porque no hay un flexor largo como pasaba, como pasaba en nada. No importa, flexor corto. La mnemotecnia es SOF. Entonces, he aquí los músculos intrínsecos del pie. Este cuadro, gente, ustedes lo tienen que saber sí o sí. Después, si le pifian las inserciones, eso no calienta mucho. Pero tienen que saber cómo está formado. Además es muy fácil. AFLES, FALI y SOF. AFLES para la celda interna, FALI para la celda media y SOF para la celda externa.
y dorsal el pedio. ¿Entendido? Vamos a ver ahora cómo se distribuyen estos músculos en los diferentes planos. Y van a ver que no es tan complicado tampoco. Entonces, tenemos o podemos dividir a los músculos intrínsecos en tres planos. Un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Y como dijimos recién, en tres celdas. Una interna, una media y una externa. Acá estaremos viendo al pie desde su planta. Esto es una vista plantar de un pie derecho. Esto es interno, esto es externo, posterior, anterior y esta es la planta. Entonces, en el plano profundo vamos a tener a nivel de la celda interna dos músculos que son el fles, flexor corto y separador. En la celda media, ¿se acuerdan que era fali, la I de interóseos? Y en la celda externa, la mnemotecnia era sof, off, oponente y flexor. Es decir que en la celda interna el flexor corto y el separador están en el mismo plano, bien profundos. En la celda externa el oponente y el flexor están prácticamente en el mismo plano, bien profundos. En el plano medio no hay músculos, ni en la celda interna ni en la celda externa. No hay músculos intrínsecos del pie. En la celda interna vamos a ver pasar al flexor largo propio, flexor largo del dedo grueso. En la celda media tenemos el flexor común de los dedos con los lumbricales y en la celda externa se podría decir que estaría insertándose el peroneo lateral corto, pero tampoco es tan importante eso. Entonces, en la celda media tenemos, en el plano medio sí hay un músculo intrínseco del pie, pero está solamente en la celda media, que es el accesorio del flexor común de los dedos. Y después tenemos en el plano superficial, sí, un músculo en la celda interna, uno en la media y uno en la externa. A ver, ¿cuál es el músculo más superficial de la celda interna? ¿Cómo era la mnemotecnia? Era afles. Entonces, ¿cuál va a ser? El aproximador. En la celda media tenemos el flexor corto plantar. Y acá nos queda la mnemotecnia F-A-L-I, fali, de superficie a profundidad. Y en la celda externa, ¿cómo era la mnemotecnia? Sof, separador, oponente y flexor. O sea que el más superficial va a ser el separador. ¿Se entiende más o menos? Sí, se entiende. Es así como están distribuidos los músculos de todo el grupo plantar del pie. En la celda interna, el más superficial es el aproximador. En la celda externa, el más superficial es el separador. Y en la celda media, el más superficial es el flexor corto plantar. Esto es importante lo que les voy a decir. Acuérdense, estos tres músculos, el aproximador, el flexor corto plantar y el separador del primer dedo, del quinto dedo, del dedo chiquito, es decir, los tres músculos superficiales van desde bien posterior hasta bien anterior. Cruzan el pie de atrás hacia adelante, desde la base del talón hasta la punta del pie. Tienen esa particularidad. Y ya que tenemos este cuadrito, vamos a ver cómo están inervados los músculos del pie. Van a estar inervados por dos nervios, el plantar interno y el plantar externo. Entonces, trazamos unas líneas de esta manera y vemos que lo que está marcado en naranja es territorio del nervio plantar externo. Es decir que el separador, el oponente y el flexor, es decir, todos los músculos de la celda externa, más todos los interóseos, más el separador del dedo grueso, más los dos lumbricales externos, más los dos haces externos del accesorio del flexor común profundo, que también se llama cuadrado carnoso de Silvio, acuérdense, cuadrado carnoso de Silvio, están inervados todos por el nervio plantar externo. El resto, lo que nos queda, está inervado por el nervio plantar interno. Bueno, no es difícil. Agarrar un papel, un lápiz, hacer el cuadrito y a memorizar. Afles, fali y sof y a la mierda con el pie. Y ahora después vemos los dibujos y van a ver cómo va cerrando y conclusión, una boludez, pie. Gente,
Abrazos muchos y espero que se haya entendido. Chao. La foto del tincho, mi dirección de mail por si me quieren escribir.